Desde el inicio de las religiones del Levante, hubo una presencia que hoy casi no recordamos, una figura femenina, cuerpo de árbol y corona de estrellas, compañera de lo sagrado. Pregunta incómoda, pero necesaria, ¿tuvo Dios una esposa? Esta investigación no busca provocar por gusto, sino mirar con honestidad los rastros que dejaron pueblos y textos antiguos. Vamos a adentrarnos en templos derruidos, inscripciones a medio borrar y mitos que sobrevivieron bajo capas de censura. Si hubo una diosa olvidada, ¿qué nos dice ese olvido sobre el poder, la memoria y el lugar de las mujeres en la espiritualidad? En las arenas de Canaán, mucho antes de reyes y profetas, las aldeas invocaban a una pareja celestial, el Dios Supremo y su consorte. En Ugarit, una ciudad portuaria del segundo milenio antes de nuestra era, los escribas hablaban de él, padre de los dioses, y de su esposa Aserá, la que camina por el mar. No eran metáforas inocentes, para la gente común, la fertilidad de la tierra y la continuidad de la vida dependían de ese equilibrio entre lo masculino y lo femenino. Las ofrendas no pedían conquistas, pedían lluvia, pan, hijos sanos, paz en la casa. Los arqueólogos han encontrado pequeñas figurillas de arcilla, cuerpos femeninos con las manos en el pecho, cabellos largos, rostros apenas dibujados. Aparecen en hogares, no solo en santuarios. No son ídolos de lujo, son objetos cotidianos, gastados por el uso, como un rosario al que se le va el brillo. Para muchas familias, lo sagrado no estaba solo en el trueno del cielo, sino en el misterio de la vida que emerge del cuerpo de una mujer. Esas figurillas no gritaban poder, susurraban cuidado. Y ese susurro sobrevivió a guerras, exilios y reformas. Luego llegaron los monarcas y con ellos una nueva política de lo divino. Centralizar el culto es también centralizar el poder. Si hay un único Dios, hay un único altar, si hay un único altar, hay un único rey que lo controla. Los textos bíblicos que nos han llegado son, en parte, el archivo de esa lucha. Leemos mandatos contra los postes de Aserá, troncos sagrados plantados junto a los altares. No es solo teología, es arquitectura de un estado, arrancar los árboles es arrancar la memoria de un pueblo que honraba también lo femenino. Cada tronco abatido es un acto simbólico, el jardín cede su lugar al palacio. Pero la memoria no se deja gobernar tan fácilmente. En una jarra encontrada en Kuntillet, Ajrut, en el desierto del Sinaí, aparece una inscripción desconcertante, Yahvé de Samaria y su Aserá. Grabado con trazo torpe, sin retórica de sacerdote, parece la voz de un peregrino o de un mercader. Un simple saludo, un pedido de protección en el camino. Esa frase, tan directa, nos obliga a ampliar el encuadre. Durante siglos, para mucha gente, el Dios de Israel no estaba solo, lo acompañaba una presencia femenina asociada a un árbol, a un poste, a un principio de vida. ¿Por qué se borró? Una respuesta fácil diría, por idolatría. Pero la historia es más compleja. La idolatría, como palabra, nombra el miedo a confundir al Creador con la criatura. Sin embargo, detrás del argumento teológico hay también una batalla cultural, definir qué símbolos merecen el centro y cuáles deben quedar en la periferia. La diosa no competía con Dios como rey, competía con un modelo de espiritualidad que privilegia el mando sobre el vínculo. Su árbol recordaba que la verdad puede crecer desde abajo, que la vida se alimenta de raíces diversas. Spinoza, con su gancho sereno, se apartaría de la disputa de nombres y preguntaría por la sustancia, ¿qué es lo real que estos símbolos intentan decir? Para él, Dios no es un monarca celeste, es la misma naturaleza en su necesidad infinita. Si es así, todo lo que existe participa de lo divino, lo masculino y lo femenino, la razón y el cuidado, la ley y la ternura. Desde esa perspectiva, la eliminación de Aserá no prueba la victoria de la verdad, sino la victoria de una forma de poder sobre otra. La superstición nace cuando confundimos la obediencia con la comprensión. Vuelven,
entonces, las figurillas domésticas. Imagino a una mujer de aldea, al filo de la noche, tocando con los dedos la pequeña estatua mientras sopla el viento de invierno. No le interesan los decretos del palacio, le interesa que su hijo no enferme, que la semilla no se pudra. Si la diosa representa el cuidado, ¿no es esa una forma de sabiduría tan necesaria como el mandamiento? Lo sagrado, para ella, no está en un libro, sino en la leche que sube al pecho, en el horno encendido, en las manos que amasan pan y destino. Pero el péndulo de la historia osciló hacia la unificación. Los profetas, a veces con fuego en la voz, denunciaron a los dioses de madera y piedra. Tenían razones, el culto estatal se había corrompido, la justicia se había vendido al mejor postor. Hacían falta palabras fuertes. El problema es cuando la purificación confunde el abuso con el símbolo y, en su celo, arrasa también con la parte del mundo que nos recuerda la ternura. Los postes de Aserá se convirtieron en sinónimo de error, el árbol dejó de ser árbol y pasó a ser amenaza. Aún así, el árbol no se fue. En el cristianismo, aparece un eco poderoso, el árbol de la vida. La sabiduría se compara con un árbol plantado junto a corrientes de agua. María es llamada nuevo jardín en la poesía medieval. Y la mística judía habla de la Sejiná, presencia inmanente, luminosa y femenina de lo divino que desciende al exilio con su pueblo. Tal vez los símbolos no mueren, cambian de nombre, se ocultan, regresan por otra puerta. La memoria vive de metamorfosis. Si hubo una diosa, debemos volver a adorarla. No es necesario regresar a viejos altares para recuperar lo que expresaban. La tarea es más radical, reintegrar en nosotros lo que el poder separó. Honrar la inteligencia sin despreciar la compasión. Defender la ley sin apagar la ternura. Reconocer que lo divino no es un trono aislado, sino una vida que nos atraviesa. El árbol sagrado, en esta lectura, no está fuera, es la red de vínculos que nos sostiene cuando el viento arrecia. Imaginemos por un momento una escena distinta en el templo, el sacerdote y la partera, el escriba y la hortelana, el profeta y la abuela. No para inventar una religión nueva, sino para recordar que la verdad necesita todas las voces. Lo femenino sagrado no pide dominio, pide espacio. Espacio para nombrar la experiencia de cuidar, sanar, nutrir, acompañar. Cuando esa experiencia es silenciada, la espiritualidad se vuelve abstracta, altiva, demasiado severa consigo misma y con los demás. La pregunta, entonces, no es solo histórica, ¿tuvo Dios una esposa? La pregunta es ética y política, ¿qué perdemos cuando arrancamos del centro la imagen de lo femenino? Perdemos escucha. Perdemos paciencia. Perdemos la certeza de que la vida merece ser defendida incluso cuando no luce grandiosa. Recuperar a Aserá como símbolo no contradice la razón, la amplía. Nos recuerda que el mundo no se sostiene solo con columnas de mármol, sino con raíces que no se ven. Piensa en las ciudades de hoy, metal, vidrio, pantallas sin descanso. ¿Cuáles son nuestros postes de Aserá? Tal vez un árbol en una plaza, una sala de parto respetuosa, una cocina comunitaria donde nadie come solo, una maestra que detiene la clase para escuchar un llanto. No es romanticismo, es la política más elemental, proteger lo que permite que la vida siga siendo vida. El cuidado no es un lujo moral, es infraestructura invisible. Sin él, las leyes se vacían, los rituales se vuelven ruido. Spinoza cerraría el libro diciendo, la salvación es comprender. Comprender que toda cosa persevera en su ser y que nuestra potencia crece cuando nos ayudamos. La diosa olvidada, como metáfora, nos invita a cuidar la potencia del mundo. No nos reclama cenizas antiguas, nos pide encender el fuego de una casa común. Una espiritualidad que respire sin miedo al cuerpo, a la tierra, a la risa de los niños,
al cansancio de quienes sostienen lo cotidiano. Allí, donde nadie aplaude, comienza lo sagrado. Si un día vuelves a leer aquellos pasajes que hablan de postes derribados, imagina también la otra cara, manos que plantan, mujeres que enseñan, hombres que aprenden a no avergonzarse de su ternura. Tal vez la historia no sea la marcha triunfal de un único símbolo, sino la conversación inacabada entre muchos. Si hubo una esposa de Dios, su legado no está en una estatua escondida, sino en la sabiduría del cuidado que vuelve una y otra vez, como la savia a través del tronco, incluso cuando cortan las ramas. Y ahora detente y mira a tu alrededor. ¿Qué gestos, qué vínculos, qué espacios podrías volver sagrados sin pronunciar una sola palabra teológica? Un plato de comida compartido. Un tiempo sin prisa para escuchar a quien sufre. Una decisión difícil tomada sin violencia. Quizá Aserá no era una diosa que exigía incienso, sino una pregunta que exige valentía: ¿qué estás dispuesto a cuidar? Si respondemos con hechos, el olvido se interrumpe y la historia recupera el equilibrio que perdió. No se trata de corregir el pasado con indignación, sino de comprenderlo para transformar el presente. La diosa olvidada es también la conciencia olvidada, esa parte de nosotros que sabe criar, reparar, sostener, perdonar. Cuando esa conciencia vuelve, el mundo respira. Y entonces el árbol, que parecía derribado para siempre, brota de nuevo. No necesita permiso del palacio ni del altar. Solo necesita agua, paciencia y manos dispuestas. Esa, quizá, es la verdadera teología del futuro.